Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la sesión de hoy corrigiendo los ejercicios que os encargué ayer para hacer, ¿vale? Son los ejercicios de continuidad, discontinuidad de funciones con crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, ¿vale? Comenzamos por este ejercicio 42, ¿vale? Nos dan dos gráficas, la primera la que veis aquí en la pantalla, y nos piden el estudiar la continuidad de esta función. Os recuerdo el concepto que vimos ayer. Una función es continua si puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Pues empiezo. Allí donde tenga que levantar el lápiz del papel, ¿qué pasará? Que tendré una discontinuidad. Empezamos por esta parte de aquí, ¿vale? Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, luego bajamos y de repente llegamos a este punto en el cual seguiría bajando, pero que no podemos pasar a los siguientes. Los siguientes, ¿dónde están? Arriba. Luego, ¿qué he de hacer? Levantar el lápiz e irme hasta arriba para seguir dibujando. Luego, ¿qué ocurre? Que ahí tengo una discontinuidad. ¿En qué punto? Bueno, pues parece que la gráfica iría acercándose cada vez más a este eje Y sin llegar a tocarlo. Luego el punto lo tendríamos en X igual a 0. Bien, una vez visto ya el primero, continuamos y miro a ver si puedo terminar la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Voy dibujando, voy dibujando, voy dibujando y llego a este punto de aquí. Cuando llego a este punto, de nuevo debo levantar el lápiz para poderme ir al siguiente punto, que es este. Luego de nuevo vuelvo a tener otra discontinuidad aquí, en X igual a 7. ¿De acuerdo? Y luego ya desde aquí comienzo a dibujar y llego hasta el final sin levantar. Luego son las dos únicas discontinuidades, X igual a 0 y X igual a 7. ¿Vale? Vamos con la B. ¿Qué le pasa a la B? Empiezo. Pues empezamos aquí y vamos recorriendo la gráfica. No me hace falta levantar, 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 hasta llegar al final. He llegado al final y no he necesitado levantar el lápiz. Luego, ¿qué le ocurre a esta función? Que es una función continua. Vamos al 43. Bien, aquí nos piden indicar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. Pues, ¿cuándo crece? Pues cuando la gráfica va hacia arriba. Pues empezamos desde aquí. Esto se supone que continuaría hasta el menos infinito, ¿vale? Vamos subiendo, subiendo, subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta este punto. ¿Y este punto cuál es? Es este, es x igual a 2. Luego la función es creciente desde menos infinito, ¿vale? Hasta el 2. Recordar que os lo dije ayer, todos los intervalos de crecimiento y decrecimiento van a ser abiertos. Aquí no tenéis que complicaros la vida de si incluyo o no el punto. No, no se incluye nada. ¿De acuerdo? Siempre abierto. Seguimos. Una vez que estoy en el 2, la función que hace va bajando, 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 bajando hasta aquí, que este valor es el 5, ¿vale? Luego este intervalo del 2 al 5 es un intervalo de decrecimiento. Después vuelvo a subir, vuelvo a subir, vuelvo a subir, ¿hasta dónde? Hasta aquí, que este valor es el x igual a 8. ¿De acuerdo? Fijaros que me estoy haciendo referencia todo el rato a los valores del eje x, ¿vale? X igual a 8. Luego el intervalo de crecimiento será el 5, 8. Seguimos. Vamos bajando, bajando, bajando hasta aquí, hasta este valor de aquí, que es este. Y ese es el x igual a 11. Luego desde el 8 hasta el 11, la función decrece. Por último, desde el 11 vuelvo a subir hasta aquí. Y este valor es el x igual a 15. Luego desde el 11 hasta el 15, crecimiento. Y luego ya la función va bajando, va bajando, va bajando todo el rato. Luego hasta el infinito.
el intervalo del 15 a más infinito, ¿de acuerdo? Y estos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El 45 nos piden que utilizando esta misma gráfica cojamos y estudiemos los máximos, mínimos, relativos y absolutos de la función. Pues vamos a verlos. Máximos relativos. ¿Qué os dije ayer? Los máximos relativos van a ser partes de la función, puntos de la función, donde alrededor de ellos, en un trocito a pequeño alrededor de ellos, todos los valores de la función van a ser mayores o menores que él. Es decir, eran esos picos de montaña para los máximos, esos fondos de pozo para los mínimos. ¿Y dónde tenemos aquí picos de montaña? Pues tenemos aquí y tenemos aquí. Luego esos tres puntos de aquí, el 2, el 8 y el 15, ¿vale? Este 2, este 8, este 15 van a ser los máximos relativos. ¿Por qué relativos? Pues porque no tiene por qué ser el mayor valor de la función. Por eso es relativo. Es relativo a tomar unos valores concretos de la función, no todos. Vamos con los máximos absolutos. ¿Qué sería un máximo absoluto? Pues sería el mayor valor de la función, ¿vale? ¿Y cuál es ese mayor valor de la función? Pues el mayor valor de la función lo vamos a tener en estos dos puntos de aquí, ¿vale? Para estos dos valores, x igual a 2 y x igual a 8, la función es donde alcanza lo más alto, ¿vale? Luego máximos absolutos, estos dos. Vamos con los mínimos, ¿vale? Lo mismo. Los mínimos ocurre igual. Tenemos que ver esos fondos de pozo. Este y este. Esos van a ser los mínimos relativos. ¿Para qué valores de x son? Para este valor de x, que es x igual a 5, y para este valor de x, que es x igual a 11. ¿De acuerdo? Bien, esos serán los mínimos relativos. ¿Por qué relativos? Pues porque no tienen por qué ser el valor más pequeño de la función. De hecho, aquí en este caso vemos que la función se va siempre mucho más abajo de lo que nos representa. Luego, por lo tanto, no va a tener mínimos absolutos. ¿De acuerdo? Bien, espero que de manera gráfica haya quedado claro el concepto de máximo, mínimo, absoluto y relativo, ¿vale? Si no, os recuerdo que esto lo tenéis todo en las páginas 216 y 217 para que podáis leerlas, ¿vale? Aunque, como digo, creo que en el libro está bastante más explicado de una manera mucho más técnica que de la que lo intento explicar yo, ¿vale? Que es, pues, picos, fondos y valor mayor o menor de toda la función o solo de una parte, ¿vale? Bien, pues vamos con la última página de este tema 10, ¿vale? Y es el estudio cualitativo de una función. ¿En qué consiste el estudio cualitativo de una función? Pues consiste en lo siguiente, consiste en que nos van a dar una función, mayoritariamente una gráfica, y nos van a pedir que cojamos y estudiemos todas las características que ya hemos estado viendo estos días atrás, ¿vale? Luego realmente no es nada nuevo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Nos darán una función y tendremos que estudiar el dominio, el recorrido, la periodicidad, si es periódica o no, si los puntos de corte con los ejes, si la función es simétrica o no, si es par, impar o no es simétrica, la continuidad, que hemos estado viendo algún ejercicio hoy, el crecimiento y decrecimiento, que también lo hemos estado viendo hoy, y los máximos y mínimos tanto absolutos como relativos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Para ello vamos a ver el ejercicio 19 de la página 218, ¿vale? Bien, allí nos dan dos gráficas. Empezamos con la primera, la gráfica, la que tenéis aquí, ¿vale? Bien,
Si queremos hacer el estudio cualitativo de la función, lo primero que tenemos que hacer es estudiar el dominio. ¿Para qué valores de x está definida la función? Pues vemos que para todos estos sí que hay valores de la función, hasta aquí el 1,5, que también tiene. A partir del 1,5 sigue habiendo valores de la función, perfecto, hasta el 4, en el 4 que pega el salto sigue habiendo, y esto se va hacia abajo. Luego va a haber valores para todos los valores de x. Luego el dominio desde menos infinito hasta más infinito, o si lo queréis escribir de una manera corta, todos los números reales, ¿vale? Bien, recorrido. ¿Qué era el recorrido? Los valores de y para los que había un valor de la función. Es decir, no sobre el eje x, sino sobre el eje y. Como vemos que esto se va a ir hacia abajo, todos los valores hacia abajo de la y van a tener valor, ¿vale? Luego subo, todos estos van teniendo todos, ¿vale? ¿Hasta cuál? Hasta este de aquí, ¿vale? Hasta esta altura de aquí, que es donde está este punto de aquí, que es el máximo de la función, pero eso lo veremos después, ¿vale? ¿Y qué valor de y es este? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El y igual a 6. Luego, ¿cuál va a ser el recorrido? Pues todos los valores menores o iguales que 6. ¿Y eso cómo se expresa en intervalo? Pues de esta manera, ¿vale? Bien, vamos con la periodicidad. Recordamos el concepto de función periódica. Una función es periódica si podemos coger un trozo de esa función y copiarlo infinitas veces y obtener así la gráfica de esa función. Como vemos, aquí no hay ningún trozo de esta función que pueda coger y copiarlo y pegarlo infinitas veces y me quede la gráfica, Luego, por lo tanto, la función no es periódica, ¿vale? Bueno. Siguiente, puntos de corte con los ejes. El eje X, ¿dónde corta la gráfica a este eje de aquí? Pues le va a cortar aquí y aquí. El primer punto es el origen, el 0, 0. Luego el punto de corte será el 0, 0. Y el segundo es para x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para x igual a 10. Luego el punto será el 10, 0. Del mismo modo, para ver los puntos de corte con el eje y, cogemos el eje y vemos dónde le cortan, ¿vale? Vemos de nuevo que es el origen, luego el punto será el 0, 0, ¿vale? Bien. Simetría. ¿Qué se tiene que cumplir para que una función sea simétrica? Pues para que una función sea simétrica, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, ¿vale? Tenemos aquí, lo bajo un poquito para poder bajar la gráfica, ¿vale? Y seguir con lo de la simetría. Bien, para que sea simétrica, como os dije, había dos opciones. O bien que al doblar la gráfica por el eje Y, ¿vale? Tuviéramos ese valor, ¿vale? Que las gráficas coincidían, ¿vale? Como no es el caso, no va a ser simétrica par. Y la otra era que si yo tengo un valor, por ejemplo, aquí, ¿vale? En la gráfica contraria voy a tener su valor aquí, de una manera opuesta, ¿vale? A ese origen. Como tampoco ocurre eso, esta gráfica tampoco va a ser simétrica, ¿vale? Ni par ni impar, ¿vale? Por ejemplo, vemos que para f de 4 la gráfica vale 2. No, el f de 4 no es un buen ejemplo, pero para f de 1,5, perdón, la gráfica vale 6, y sin embargo para f de menos 1,5 la gráfica no vale menos 6, ¿vale? Luego no es ni par ni impar. Continuidad, lo mismo, empiezo a dibujar. Dibujo, 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 dibujo. Y aquí, ¿qué ocurre? Que tengo que pegar un salto, tengo que levantar. Luego tenemos una discontinuidad en x igual a 1,5. Sigo,
Dibujo, 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 dibujo. Y aquí vuelvo a tener que levantar para irme abajo. Luego otra discontinuidad en x igual a 4. Por último, dibujo, 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 hasta el final. ¿Vale? Bien. Vamos con el crecimiento y decrecimiento. Pues la función empieza siendo decreciente, va hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta este valor de menos 3,5. Luego ese es el primer intervalo de función decreciente. Después va subiendo ¿hasta qué valor? Hasta el 1,5. Este intervalo de aquí es creciente. Luego, desde el 1,5 hasta el 4, sigue subiendo. Luego es otro intervalo creciente. Luego, desde el 4 al 6,5, vuelve a seguir creciendo. Otro intervalo creciente. Y por último, del 6,5 hasta el final, decreciente. ¿Vale? Alguno se preguntará por qué no estoy poniendo ni el 1,5 ni el 4 aquí. Y es por lo siguiente, porque cuando hay un cambio, o sea, cuando hay una ruptura de continuidad, cuando la función deja de ser continua, ¿vale? Ya no podemos coger y ponerlo sobre el mismo intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner otro intervalo, ¿vale? Para marcarlo así, ¿de acuerdo? Entonces, los intervalos se separan de esa manera, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues tenemos los máximos y los mínimos relativos. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Para los máximos, ¿dónde va a haber un máximo? Aquí. Y un mínimo aquí. Alguno se preguntará, ¿por qué este de aquí o este de aquí no son máximos relativos? Pues porque no tenemos valores de la función a los dos lados. Si no tenemos valores de la función a los dos lados, no podemos coger y decir que es un máximo o un mínimo relativo, ¿vale? Luego, para hablar de máximos y mínimos relativos, debemos en todo momento coger y tener, como digo, funciones, o sea, debemos tener, perdón, continuidad en la función, ¿vale? Si no tenemos continuidad en la función, entonces no podremos hacer nada, ¿vale? Bien. Como digo, máximo, el valor este de aquí, para el 6,5, mínimo el de aquí para el menos 3,5. Absolutos, pues vemos que aquí sí tiene este como valor absoluto. ¿Por qué? Porque es el valor más grande de la función, pero no es relativo, porque no tiene valores a su alrededor. ¿Vale? Esa es una diferencia importante. Por último, mínimo absoluto no tiene. ¿Por qué? Porque como la función se nos va hacia el menos infinito, no va a tener un mínimo. ¿Vale? Bueno. Vamos con la última, ¿vale? La B. Lo mismo, esta ya un poquito más rápida. Dominio, todos los valores hasta aquí de la X, pero luego como aquí también está incluida, todos estos. Luego dominio, todos los reales. Recorrido, pues va desde este valor de aquí hasta este valor de aquí, es decir, este intervalo, desde el 1 hasta el 7,5, ambos cerrados, ¿vale? Porque se alcanzan esos puntos. La función se ve claramente que no es periódica, no se repite. Puntos de corte, con el eje X vemos que no tiene puntos de corte y con el eje Y tenemos este de aquí, el de Y igual a 1,5. Luego el punto de corte 0, 1,5. No es simétrica la función. ¿Por qué? Pues porque si doblo por el eje Y no es igual y evidentemente si todos los valores son positivos no puede ser impar tampoco. Luego no es simétrica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el f del menos 1 debería valer menos 1 y no vale. Por último, continuidad, discontinuidad de la función, ¿vale? Vamos allá. Aquí. Continuidad, empiezo a dibujar, dibujo por aquí,
vamos dibujando, ¿vale? Hasta aquí. ¿Y aquí qué ocurre? Que tengo que pegar un salto, ¿vale? Pues si tengo que pegar un salto, ya voy a tener mi discontinuidad, ¿de acuerdo? Esta que tenéis aquí de x igual a 1, a menos 1, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos eso, continúo dibujando y vemos que la gráfica llega hasta el final sin tener que levantar el lápiz del papel. Luego la función va a ser solo discontinua en ese valor x igual a menos 1. Seguimos con el crecimiento y decrecimiento. La función va creciendo ¿hasta qué valor? Hasta este, hasta el menos 1,5. Luego creciente en este intervalo. Luego decrece hasta el menos 1. Desde el menos 1 va decreciendo hasta el 1 y después vuelve a crecer hasta el final, ¿vale? Luego esos son los intervalos. Por último, máximos y mínimos de la función, ¿vale? Relativo, máximo relativo, este de aquí, para x igual a menos 1,5. Mínimo relativo, este de aquí, para x igual a 1. Máximo absoluto, mayor valor de la función. ¿Dónde se alcanza el mayor valor? Aquí. De nuevo para x igual a menos 1,5. Mínimo absoluto, menor valor de la función. ¿Dónde se alcanza? Aquí. Para x igual a 1. ¿Vale? Y esto es todo. Como veis, todos los estudios cualitativos son iguales. ¿Qué debemos saber? Pues debemos saber ese listado de características que tenemos que controlar e ir haciendo todo lo que hemos estado aprendiendo en estas 2 semanas de este tema 8. ¿De acuerdo? Bien. Por último, la tarea que tenéis para hoy va a ser esta de aquí. ¿Vale? Ejercicios 47, 48 y 49. ¿Vale? Venga, como siempre, si tenéis alguna duda, me preguntáis y os la intento resolver. Venga, chicos, hasta mañana.